Hola a todos, espero que se encuentren muy bien y pues miren, nada más les quiero mostrar aquí un poco del jardín, cómo se ve actualmente, ya que las lluvias han calmado un poco. Como pueden observar, pues el pasto se ve muy verdecito, las plantas ya se van secando, algunas se resintieron un poquito, la verdad es que fueron como 2 o 3. Realmente el grosso de las plantas soportó muy bien esta temporada de lluvia. Como pueden observar, algunas crecieron muchísimo. Incluso quiero mostrarles ahorita, antes de que comencemos este video, de las faucarias, estas pequeñas que son unas Echeverias subrígidas, que cuando las saqué estaban muy chiquitas y ahora, gracias al agua de lluvia, pues han crecido bastante y ya es el momento de cambiarlas a macetas individuales. Lo mismo sucedió con estas Echeverias giganteas, que estaban algo pequeñitas y ahora que ya salieron a la luz y al agua de lluvia, también han crecido muy bien, al igual que estos híbridos que están de este lado. Así que como pueden ver, pues el agua de lluvia, como yo siempre les he comentado, bien controlada y con un sustrato que drene muy bien, pues nos ayuda bastante a que las plantas crezcan muchísimo. Y pues bueno, hoy vamos a platicar de una plantita que recién la tengo en el jardín, pero que ya tenía una de sus hermanas aquí desde hace mucho tiempo, que son las famosas faucarias. Estas plantitas que tienen estas boquitas que parecen como boquitas de tiburón. De esta ya habíamos platicado, que es la Faucaria felina, o así la tengo identificada yo. Fíjense que en cuanto a las faucarias, no se traumen mucho, nos está saludando aquí el Tenchi, en cuanto a la identificación, porque sí son un poco complicadas de repente de identificar unas de otras, así que pues simplemente nosotros nos vamos a dar cuenta de las diferencias entre ellas por algunas características que se presentan en las hojas. Por ejemplo, lo que es la Faucaria felina, como es la que tenemos aquí, pues suele tener estos cartílagos de color rosadito, que se ponen más rosaditos cuando la planta está un poquito más expuesta al sol. Es una planta bastante bonita. Aquí lo van a ver de insistente porque está en sus 5 minutos de que quiere atención. Y por ejemplo, estos son los ejemplares que hace unos meses llegaron conmigo, que también son faucarias, pero a esta yo la tengo identificada como Faucaria tigrina. La Faucaria tigrina, a diferencia de la felina, déjenme acomodo esto por aquí, lo que vamos a checar es las hojas. Vean, la Faucaria felina no tiene nada en el interior de las hojas, digamos que está lisita. En cambio, la Faucaria tigrina, como pueden observar, tiene estos pequeños puntos dentro de las boquitas. Vean, estos que son como de textura un poco rugosa. Eso es lo que tiene de diferencia la Faucaria tigrina de la felina. Además de que los cartílagos, como pueden ver, no son nada rositas, no se pintan, simplemente se pronuncian un poco y de hecho se ven incluso hasta menos que con la Faucaria felina. ¿Ven? Esa es la diferencia que yo les puedo mostrar entre lo que es la Faucaria, según yo, tigrina, que es esta, y la felina. En cuanto a la felina, pues también hemos visto que crece bastante y el mismo comportamiento va a tener la Faucaria tigrina. Este tipo de faucarias suelen crecer normalmente hacia los lados, se expanden, son plantas que nos van a llenar cualquier espacio en el que las coloquemos, no son plantas complicadas de cuidar. Para la temperatura, más o menos les agrada una temperatura arriba de los 20 grados centígrados, son plantas que nos pueden llegar a soportar temperaturas ya llegando a los 0 grados centígrados. Incluso se ha documentado que hasta los menos 5 grados centígrados te puede llegar a soportar estas plantitas. Pero recuerda, eso sí, con el tema de las heladas es importante resguardarlas, porque como pueden ver, pues son plantas que tienen las hojas muy carnositas y si les cae una helada se maltratan muchísimo. Puede ser que sí te la soporten, pero vas a ver quemaduras por toda la planta, y donde nos dañen el ápice de crecimiento, que es el interior de las boquitas, pues ahí vamos a tener dificultades con ella. En cuanto a la iluminación, fíjate que yo he hecho pruebas de estas faucarias ya en varios lugares para ver dónde se adaptan mejor, y créeme que son plantas muy versátiles. Las puedes tener incluso en interior, siempre y cuando las coloques en un lugar
muy iluminado, donde estén cerca de una ventana y les llegue bastante iluminación indirecta, o bajo un domo donde les llegue mucha iluminación filtrada. Si las tienes en un lugar donde les falta luz, lo que tú vas a ver es que el crecimiento no va a ser tan compacto como en esta planta, sino que vas a empezar a ver que las boquitas van a salir como medio alargadas y separadas. Entonces ese es un indicativo de que te está faltando iluminación a tu planta. Entonces, como les comentaba, pues en cuanto a la iluminación son bastante versátiles. También las puedes tener que les dé buenas horas de sol directo. Recuerda, aquí solamente cuida si la temperatura en el lugar donde tú vives es muy alta y la radiación también es muy intensa, pues posiblemente se puede llegar a quemar, así que también hay que tener un poco de cuidado. Normalmente ellas también te indican cuando están recibiendo iluminación de más, o más bien que están llegando a tener mucho sol y se empiezan a quemar, porque antes de que se te quemen vas a empezar a ver coloraciones amarillas por la parte superior de la planta. Entonces esto va a ser también una señal, y yo te recomendaría que si las puedes poner, que les dé unas 2 o 3 horas de sol en los horarios donde no esté tan intenso, y después les da simplemente iluminación indirecta o están bajo una malla sombra, créeme que se van a desarrollar muy bonitas. En cuanto a la cuestión de lo que es el sustrato, este tipo de faucarias tienen una fama de que se pudren muy fácilmente, y créanme que realmente va a depender bastante del sustrato, porque yo les platico a ellas, a lo que fueron a todas estas faucarias que están viendo aquí, las dejé afuera durante toda la temporada de lluvia, que fue aproximadamente de 2 semanas y media de tener lluvias muy constantes, y no las moví para nada, no las resguardé, y vean cómo soportaron muy bien esa temporada de lluvias. Obviamente en este punto pues uno tiene que suspender los riegos manuales, porque ellas están recibiendo ya suficiente agua de la lluvia, pero incluso a ellas que están pequeñas, que pensé que a lo mejor podían llegar a sufrir alguna pudrición, no, la soportaron bastante bien. Así que pues esto me indica a mí que lo que tenemos que cuidar para que soporten bien esas temporadas pues es el sustrato. Si tu sustrato te drena muy bien, entonces prácticamente las puedes dejar y realmente va a ser muy difícil que tengas bajas. El sustrato que yo estoy trabajando con ellas es mayormente inorgánico, como se los he platicado en otras ocasiones. Viene formado a 10 partes, porque siempre me están preguntando, pero ¿cuánto es lo que le pones de cada material? Vamos a suponer que voy a hacer un sustrato a 10 partes y voy a tomar como medida esta maceta de 3 pulgadas, suponiendo que este fuera un recipiente. Entonces yo agarro y lleno la maceta, 5 macetitas de esta de tepojal, 2 macetitas de estas de tesontle, una macetita de estas de tierra de hoja, una de tierra negra y otra macetita de con humus de lombriz. Y esas son las 10 partes, y así es como formo el sustrato para la mayoría de mis plantas, incluyendo estas faucarias, que quede mayormente inorgánico, y como pueden observar, pues créanme que realmente han aguantado muy bien. Ahora, en cuanto a lo que es la propagación, si tú la quieres propagar, si quieres tener más ejemplares de estas bonitas faucarias, pues créeme que es realmente muy fácil. También se puede hacer por semilla, solamente que recuerden siempre lo que es el proceso por semilla es un poquitito más controlado, no tanto complicado, sino controlado. En primera debemos de esperar a que nuestra planta tenga cierta madurez para que florezcan, porque también florecen las faucarias, dan unas flores a veces de color blanco, pero normalmente la mayoría son de color amarillo, muy parecidas a lo que son las florecitas de los dientes de león, o incluso se pueden llegar a confundir con las flores de los stomatium, que ahorita vamos a ver las diferencias. Y una vez que tú tengas esas flores, pues hay que polinizar, estar cuidando de que sea una polinización controlada para que te den efectivamente semillas de faucarias puras. Y a mí se me hace un poquito más tardado, y si no tenemos tanta expertise o estamos así como muy ya empapados del proceso, se nos va a dificultar. Sin embargo, si tú te das cuenta, pues las faucarias dan muchísimo, se parecen en este sentido a las jawortias, en esa forma de dar hijuelos. Entonces lo que podemos hacer es dividir la planta muy fácilmente. Aquí les voy a mostrar cómo dividí lo que fue esta planta, porque en sí cuando me llegó pues era una planta solamente, pero yo agarré, la separé, y de la parte del tronco de la unión se veía perfectamente donde se podía realizar el corte para la separación. Realizamos el corte, separamos, cicatrizamos, de preferencia con azufre en polvo. Si no lo tienen, pues entonces yo les recomiendo que simplemente lo dejen secar al aire 1 o 2 días, después plantamos en sustrato seco, todavía no regamos, comenzamos a regar
hasta el tercer día después de que ya las hayamos plantado. Y vean nada más, en ese caso, en ese corte que realicé, pues ya se habían venido con raíz porque los ejemplares, el ejemplar ya estaba de buen tamaño. Y como pueden observar, estas fueron las separaciones y como pueden ver, ya están muy bien las plantas, ya están establecidas y cada una tendrá ya un sistema radicular completamente desarrollado. Incluso si nosotros le ponemos atención, ya también se empiezan a dividir. De hecho, aquí podría sacar otra planta que sería esta y otra más que sería la de aquí. Y en este caso sería lo mismo. Esta podría ser una planta nueva y esta otra. Así que como pueden ver, pues las faucarias se pueden dividir y con esta forma de dividirlas pues se propagan mucho más fácil. Después las colocamos en macetas individuales y créanme que no tardan tanto en llenarlas. A veces tardan un poquito en lo que se adaptan a ya estar solas y a su nueva maceta, pero después de ese tiempo, que es aproximadamente como un mes, créeme que ya te van a empezar a despegar. Es por eso que es muy importante también el uso del humus de lombriz en el sustrato. Y en el caso de que tú quieras trabajar con la forma líquida del humus, recuerda que es el lixiviado de lombriz. Así que bueno, ahí están las opciones. En cuanto a la floración, como ya les comentaba, si nos florecen, más o menos lo vienen haciendo como a finales de primavera, inicios de verano, aunque también va a depender del lugar donde nos encontremos. Realmente esto de las fechas y de los tiempos también depende mucho del lugar o el país en el que nosotros estemos, así que también no se casen tanto con esas informaciones. Y pues bueno amigos, eso era lo que quería enseñarles en esta plática, ya como que un poquito más informal acerca de las faucarias, para que vean las diferencias. Todavía hay de muchos más tipos, de hecho hay una muy bonita que se está poniendo de moda, que es una faucaria que no recuerdo muy bien el nombre, aquí se lo voy a dejar en pantalla, que se parece mucho a esta, pero la diferencia es que tiene muchos pelitos en el interior que la hacen verse como monstruosa, y es una planta hermosa, solamente que por el momento esa planta sí está un poquito elevada de precio, al menos aquí para mis, ¿cómo se dice?, para lo que yo puedo dar, pues no me alcanzaría todavía, pero bueno, eso es lo que les quiero mostrar, es que todavía hay muchísimos tipos de faucarias, entonces no porque tengamos una ya quiere decir que ya abarcamos este género. Y como pueden ver, porque la vez pasada me estuvieron diciendo mucho que se parecían bastante a los stomatium, sí se parecen, pero vean que hay unas diferencias notorias. El stomatium no tiene esos cartílagos que estamos viendo en las faucarias, las hojas son un poquito más pequeñitas, y aunque la planta también tiene ese comportamiento de extenderse, pues no, realmente sí se ve la diferencia ya teniéndolas juntas. Vean, felina, faucaria, stomatium, ¿vale? Ahí para que vean la diferencia. Florecen muy similar, eso sí, y también las dos florecen a como que el atardecer, es ahí donde ellas abren sus florecitas, porque aquí ya la tiene, pero está cerrada porque es de día. Ella ya florece cuando ya está pardeando, cuando ya empieza a querer oscurecer, es cuando a ellas abren las flores. Entonces bueno, aquí es para que noten la diferencia. Y pues bueno amigos, como pueden ver, pues las faucarias son unas plantas muy bonitas, realmente de las más curiosas en forma que podemos tener aquí en la colección. Así que pues si no las tienen, yo los invito ahí a que las busquen. No son actualmente costosas, siempre y cuando sean como de este tipo o de este tipo, a diferencia de las que le mencioné, que esa es nueva y apenas la están cultivando, pues esa sí es un poquito cara, pero de ahí en fuera las van a encontrar más o menos a un precio decente que las pueden traer a sus jardines. Espero que este video les haya gustado, cuídense mucho y próximamente nos volveremos a ver en otro video. Disfruten del día, bye.